noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo la estrategia, si existe una estrategia anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay mucho de qué hablar y me da mucho gusto recibir, como todos los martes, a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hernán Gómez. Buenas noches. Y de hecho fuiste tú la que sugeriste este tema. Y te preguntaría, ¿hay una estrategia anticorrupción en este gobierno? Creo que existe una... creo que sí existe una estrategia anticorrupción. Sí. Creo que no se encuentra delineada claramente en ejes, pero sí hay un objetivo inicial que es, vamos en contra de todo lo que parezca corrupción, pero sí creo que hay también como muchos puntos. Al final creo que lo que está saliendo es que hay demasiada corrupción en todos lados. Cosa que sabíamos. Evidentemente chocolate por la noticia, bueno, pero, pues sí. Pero que el combate está siendo como de esfuerzos aislados, de apagar fuegos en los temas que van saliendo. Pero eso no es estrategia, entonces. No, y creo que sí hay un plan para más adelante. Creo que la gran planificación de la estrategia anticorrupción es a largo plazo. Ahorita estamos arreglando todo lo que está saliendo, sí, pero más adelante vamos a tener un gobierno sin corrupción. Se está enfrentando con algunos retos, que es que hay muchos temas inerciales. Pero creo que ya ahorita, ya 3 meses, ya empezamos a ver poco a poco cómo se va delineando una estrategia de cosas que estuvimos pidiendo todos estos meses. La campaña, sin duda, Hernán, ¿no? O sea, parte del gran éxito de López Obrador se explica por eso, ¿no? Yo veo 3 desafíos. Uno es, digamos, creo que se ha posicionado muy claramente en estos meses la idea de la austeridad. Y a veces pareciera que se confunde con combate a la corrupción. Y austeridad no es lo mismo que corrupción, ¿no? Son cosas diferentes. El segundo es que la voluntad presidencial es muy importante que exista, pero no basta. Y a veces creo que hay una tendencia a creer que porque López Obrador es honesto y tiene un discurso donde todos los días habla del tema de la corrupción, ya el asunto se va a solucionar. Y el tercero creo que tiene que ver con quién lidera el asunto. Hay una cierta confusión. Por un lado, pareciera que es la Secretaría de la Función Pública, y en realidad, y esto me lo han explicado los expertos en la materia, yo no lo soy, pero lo que me han explicado es que en realidad la función pública ha sido bastante debilitada en sus funciones. Le quedan algunos temas, pero simbólicos, y quien realmente está al frente de esto, quien lidera, es el fiscal general de la República, que ha tenido un perfil bajo. La verdad es que ha tenido un perfil bajo, que quizás sea bueno. Sí. Quizás sea bueno, ha tomado distancia del presidente, yo no lo he visto mucho en conferencias de prensa, digamos. Entonces, pareciera ser que se está haciendo valer la autonomía del nuevo organismo, etcétera. Eso es para perseguir, ¿no? Casos de corrupción. Para perseguir casos de corrupción, ¿no? Y ahí hay que ver qué va a ir pasando, porque, por ejemplo, ahí creo que es importante hacer una distinción entre el discurso presidencial y lo que está haciendo, por ejemplo, el fiscal. Y ahí, por ejemplo, a mí me llama la atención, digamos, si hubo un pacto entre este gobierno y el anterior, no lo sé, pero lo que se dice mucho es que la Auditoría Superior de la Federación se le entregó al gobierno de Peña, digamos, se hizo un acuerdo para que se le permitiera a López Obrador nombrar al fiscal general y el gobierno de Peña nombrara al auditor superior, obviamente para protegerse ellos, ¿no? Fue un acuerdo en el entendido de que al gobierno de López Obrador no le convenía un fiscal adverso que pudiera practicar un lulazo en determinado momento, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pareciera que el pacto se cumple. Sale a decir López Obrador esto de no te preocupes, Rosario, que generó muchas críticas. Pero por otro lado, y esto no se ha dicho mucho, pero uno de los primeros actos, de los actos más relevantes del nuevo fiscal general de la República fue ir a comenzar a investigar el tema de la estafa maestra.
hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, Pues parece que con no han tenido Odebrecht. muy buenos resultados, por lo que veo, lo que leo en la prensa es que no han Hay logrado que darle tener las tiempo, pruebas, ¿no? Hay que darle tiempo. Yo creo que hay que ver qué va a pasar con el papel de ese organismo. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Carlos. Mira, Leo, yo lo que veo en esta situación es como dos lecturas posibles. Sí. Por un lado, y creo que incluso Hernán y Paula de alguna manera estaban articulando las dos lecturas. Hay una lectura más del lado como de la política pública, de los programas, de la estrategia, que es un poco la que tú estabas apuntando, que sí creo que se nota un poco dispersa, como más casos aislados, ¿no? Reacciones un poco a la defensiva, sobre la marcha, ¿no? Que es el debate como de lo que en inglés sería la policy, ¿no? La política pública anticorrupción. Y creo que por el otro lado, de lo que estaba hablando Hernán, es más bien la política, la politics anticorrupción. Creo que hay evidencia para sostener de alguna manera ambas interpretaciones. Creo que además esto de alguna manera ilustra que hay otro factor, además de la política pública y la política política, que es el discurso anticorrupción. Yo creo que el fuerte de López Obrador en campaña y hasta ahora no ha sido tanto la estrategia, sino el discurso anticorrupción. Y el discurso anticorrupción de López Obrador plantea, me parece, una metamorfosis fundamental que no hemos aquilatado en la opinión pública. Para López Obrador, la corrupción no se trata tanto de un acto, sino de una persona, ¿no? Y hay ciertas decisiones un poco como erráticas que te muestran eso. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, por la sospecha de corrupción. O sea, la sospecha de corrupción bastó para suspender el aeropuerto, pero cuando se le ha tratado de dar seguimiento a eso, el propio presidente ha salido a decir que no hay evidencia, digamos, que pueda dar pie a un caso legal de corrupción contra eso. Pero por otro lado se mantiene la construcción del tren México-Toluca, donde también hay muchísimas sospechas de corrupción. O sea, hay contradicciones, es lo que tú dices. Sí, pero creo que es importante esto porque, por ejemplo, en el tema de las adjudicaciones directas, el gobierno de López Obrador ha adjudicado vía adjudicación La directa gran mayoría, un montón de obra, un montón de dinero. Y cuando se hace ver, oye, pero es que la adjudicación directa tradicionalmente la pensábamos como un mecanismo privilegiado para la corrupción, Sí. porque no hay competencia, porque no hay transparencia, la respuesta del gobierno ha sido, sí, pero es que nosotros somos honestos. Entonces, no es el acto en No sí, es esa la es la respuesta. persona que adjudica, ¿no? Y finalmente me parece también que ha habido otro gesto que es muy importante aquilatar de López Obrador, que tiene que ver con el uso político del discurso anticorrupción. O sea, López Obrador también ha de pronto aprovechado el descrédito de las instituciones públicas, de la burocracia, de ciertos sectores del empresariado, ¿no? O sea, hay desde luego en México un agravio anticorrupción muy profundo y creo que López Obrador ha aprovechado ese agravio y ese descrédito de pronto, no necesariamente para desplegar una estrategia anticorrupción, sino para movilizar, para apelar ese agravio para hacer política. López Obrador ha acusado de corrupción, digamos, mediáticamente muchísimo. a ciertas instituciones o a ciertos sectores, pero nunca le da un seguimiento jurídico a esa acusación. Ahora, y la sí hay- pregunta creo que es, ¿por qué no se lo da? Sí hay medidas que me parece que están encaminadas por un lado, es que hay muchos temas de si perseguir la corrupción del pasado, cómo evitar la Yo creo corrupción que del es presente, un en tema fin. entre prevenir, Pero- perseguir sí. y el área gris de en medio. Por eso, pero en el área gris de en medio creo que hay algo importante que analizar, que es, y que ya está ocurriendo, que es la centralización de las compras gubernamentales de todo el gobierno federal, que Eso es una iba a cosa comentar. amplísima, Eso iba a comentar, Leo, si enorme. me permites. Sí, pero digo, nada más. Lo quería decir quien lo en hace respuesta es- a lo que está diciendo Quien Carlos. lo hace ahora es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, todo Sí, centralizado. es que eso es un cambio importantísimo. Uf. A ver, el órgano de difusión de la derecha ha dicho, y reiteradamente, y lo ha llevado 8 ¿La columnas, que jornada o el cuál? 70%, el nuevo órgano de difusión de la derecha, que el 70% de las adjudicaciones son directas y lo lleva 8 columnas. A ver, eso no es que a mí me guste, pero ese dato solo, ¿No te gusta el digamos, dato o no te gusta que se sepa? no me Que se gusta haga. que sea así. Esperamos, lo que quiero decir es que eso siempre ha sido así. Ha sido así hace mucho tiempo. Y no es que este gobierno lo haya hecho de esa manera. No se cambia una realidad de ese tipo de un día para otro, ni en un mes, ni en 2, ni en 3.
La consolidación de compras, por ejemplo, tú decías no hay una estrategia. Sí hay una estrategia. De consolidación de compras. Sí. Consolidar el poder que está teniendo Hacienda. Se ha hablado poco de eso, pero Hacienda va a tener un poder enorme. Yo espero que el secretario de Hacienda sea siempre un hombre honesto como lo es hoy y no caiga en manos de... Porque Hacienda va a tener un poder enorme. No va a tener, Las compras, ya lo tiene. Pero las compras consolidadas no se han Sí. concretado todavía. O sea, esto de las compras consolidadas se va a tener que ver Pues- y eso irá sustituyendo en gran medida y va a ir cambiando estos números, digamos, de adjudicaciones directas y va a ser más sencillo Ojalá. hacerlo. Y yo creo que este es Por otro lo elemento. pronto, por ejemplo, hay una... Un pie es la Fiscalía General de la República y el otro, más importante que la función pública, donde está la atención equivocadamente, es Hacienda. Porque esa función, antes, parte de esa función, digamos, por ejemplo, lidiar con los contratistas privados, que era algo que antes entiendo que hacía la función pública. No, pero ya cada, no le va. cada secretaría, Cada dependencia. compraba. Sí. No, pero esta centralización, aparte, sí tiene consecuencias importantes. Lo vimos ahora con esta asignación que se le dio al compadre del presidente, que echaron para atrás, creo que hicieron perfecto de echarla para atrás. Pero el problema Hay de que fondo es que discutir no va a haber libros de texto. Yo Todo ahí- parece yo ahí indicar. tendría- Para agosto, septiembre, cuando empiecen las clases, Paula Sofía, no va a haber libros de texto. En el área gris yo pondría como varios temas. Sí. Empezaría por ese. Sí. Creo que una de las cosas que nos falta en general es como comprender en específico todo lo que es corrupción, porque Sí. también corrupción es una bolsa muy grande. Sí. Y entonces es una bolsa que está tan poco definida en la que puede caber todo, ¿no? Y entonces puedes entender que hay miles de cosas que según tú se te hace que son corrupción, ¿no? Pero ya están definidas en el nuevo sistema anticorrupción. Están definidas, justo. Y Sí, creo que sí, aparte, sí. y nos falta, además de esa última definición, ver cuáles son verdaderamente cosas que se deben de prohibir porque nunca jamás en la vida y cosas que en realidad son una alerta para que hagas un análisis de riesgo y hagas matiz. Sí. Por ejemplo, en el caso del conflicto de interés, lo que dice es tener conflictos de interés en esta vida, pues uno entiende que es natural. Sí, Uno va a sí, tener sí. compadres, amigos, hijos, esposos, que en algún momento pueden llegar a causar un conflicto. En realidad lo que te dicen las prácticas es, el conflicto de interés no es malo, lo que es malo es que adjudiques a partir Sí, del sí, conflicto de interés. Y dos, que no Que no digas, lo reveles, que no claro. reveles que esta persona Claro, es claro. una persona con la que tienes un vínculo. Sí. En este caso, yo no estoy de acuerdo con que hayan echado para atrás a la Yo licitación. Yo tampoco. Porque yo sí ¿no? creo, no. Mira, Yo sí creo Interesante. que era Yo más, sí creo que sí. importante que los chavos tuvieran libros de texto. Bueno, y además... y que perdón. además el propio... Pero la imagen Pero el de propio empresario- una adjudicación, de que el compadre del presidente Pero el gane propio un concurso empresario dijo- de varios millones de pesos, híjole, Pero si frente el propio al empresario tema político. A ver, Leo, revela a ver. que sus ingresos son del 2% de lo que gana, o sea, el 2% de lo que gana lo hace gracias a licitaciones. Tiene 50 años de experiencia haciendo libros de texto. Creo que es de esas partes Pero en las se que ve dices, mal, lo sí, dijo el no es mismo una cuestión de, presidente. pero es como diría Goldenberg, no es de ética, es de estética. Mira, Bueno, pues sí. Pero la estética no debe de causar Bueno. un conflicto en el que dejes sin libros de texto a los chavos. Es que la se vea estética, mal. la estética Importa. cuenta Sí, a ver. muchísimo en este momento. Pero importan más los libros de texto. Mira, Ahí sí. Hijo, quién sabe. yo tengo dos Hijo, yo cosas que creo decir que- A de ver, esto. La primera venga. es, yo creo que quizás la mejor manera de zanjar la discusión sobre si hay una estrategia anticorrupción del gobierno del observador, yo creo que no hay esa estrategia. Tú decías, vendrá en el futuro. Ojalá, yo creo que en este momento no la hay creo esfuerzos que aislados. Hay uno una muy línea. importante que creo que no hay que escatimar, que es el del combate al huachicol, que también tiene una dimensión anticorrupción. Entonces, Sí. pero yo creo que una manera de decir, mira, una política anticorrupción general, una visión de conjunto, sí la tiene el gobierno de la Ciudad de México respecto a la corrupción. No la tiene el gobierno del observador. ¿A Si qué quieres, te ahorita refieres? hablamos de... Bueno, yo creo que el gobierno de Claudio Sheinbaum ha hecho una apuesta muy clara por transparentar, por utilizar las tecnologías justamente, digamos, para a lo que hizo Pepe Merino. Sí, yo dices creo que tú. Pepe Merino está haciendo muy buen trabajo en ese sentido, muy bien, ¿no? Pero bueno, eso quería más decirlo como decir, ahí hay un ejemplo de una estrategia de a de veras completa, una visión de conjunto y no nada más esta cosa como que no la soslayo, pero creo que hay que reconocer sus límites. Ahora, volviendo al otro punto que me parece muy importante, el de reforma, yo creo que, te voy a explicar mi visión. Yo El creo que- del papel, Sí, para porque, los libros o sea, de texto. Ahí hay un caso con apariencia de conflicto de interés que yo creo que el Reforma hace la chamba que hacen los medios independientes y apariencia. críticos Sí, de hay un posible demostrarlo. conflicto. Hay un conflicto A de ver, interés. ese es el primer punto. Es el Pero, compadre del presidente. Ojo, antes de eso,
por el pleito que trae López Obrador con Reforma, López Obrador se echa la declaración de decir, a mí Reforma no me va a dictar la agenda. Acto seguido, Reforma publica, compadre del presidente gana licitación millonaria, y acto seguido el presidente dice, vamos a cancelar la licitación, voy a pedirle a mi compadre que mejor se eche para atrás para que entienda las circunstancias. Con un gran olfato político, Carlos. No, a ver, pero espérame, es que no voy a eso. No, yo creo que fue un acto de debilidad. Leo, el punto que sí, estamos bueno, discutiendo a ver. es la corrupción. Y me parece que este episodio ilustra precisamente lo que te decía, como de qué errática de pronto es la visión de López Obrador. Si la adjudicación al compadre era legal, la compañía del compadre tiene no sé cuántos años en el mercado, no había ninguna queja de ninguna persona sobre eso. En principio, creo que el presidente tendría que haber salido a explicar la decisión, mostrar su legalidad, decir, no hay manera. Déjame decirte no hay por qué. manera que el presidente salga a déjame defender acabar. que su compadre ganó un concurso. Déjame acabar. No. El problema de esto, ¿sabes cuál es? Que ya le dimos ahora al presidente entrada a tomar una decisión, digamos, personal respecto a un proceso que tiene sus normas. Claro. En principio, el presidente era no legal. debería intervenir. Era legal. Porque era legal. Estaba enterado Era que su legal. compadre había participado. Esta es la mejor intervención de Carlos Bravo No en la concurses, historia. mejor no. A ver, pero ya mira que lo se que te está adjudicó, diciendo. Esta es tiene tu que mejor quedarse. intervención en la historia. En la historia, ya. nunca Ya había te estado juzgaron. tan de acuerdo. Estrellita para el señor Carlos estoy Bravo. bromeando. nada más una ¿Puedo cosa, No hay porque- manera de que ganara el presidente López Obrador Pero con esa Reforma hizo bien su cosa de chamba. que ganó el Me invitan compadre. a su programa. Reforma hizo bien Es que su creo que me chamba. habían invitado a un Venga, programa, pero no venga. sé si puedo Ay, hablar. tú fuiste el primero en llegar. aparte. Cálmate. Quería, además, dilo, señor. quería decir lo siguiente. A ver, yo suscribo esto que está señalando Carlos tal cual. O sea, se hizo una licitación, fue legal, se ofreció además el mejor precio para el erario, digamos, para los contribuyentes, esa empresa dio el mejor precio. El hecho de que una licitación que ya se hizo legal se eche para atrás, incluso es un acto de ilegalidad. O Que sea, está cometiendo tuvo el que presidente. pedirle, por favor, bueno, no se cometió la No, ilegalidad él- por él- lo siguiente, porque porque se el le otro pidió el dijo que- favor, sí. se le pidió el Se pidió que favor. se Los bajara favores del al presidente. Hoy sale un desplegado Y él- de, y él sale- de la No, empresa. no lo sí. canceló. Es La un empresa mal dice, arreglo, ok, es yo un muy te mal hago arreglo. caso. Yo creo que, pero sí hubo, yo creo que el error fue previo. O sea, yo creo que tanto el gobierno debió haber visibilizado el tema. Exacto. Ese Era es el tema con el evidente, conflicto de era interés. evidente que iba a saltar una cosa así. Y qué bueno que era saltara. evidente. Qué bueno que Sí, salte. en eso yo te diría, bueno, ok, Reforma en eso está haciendo su papel. Pero Tu mejor intervención, Hernán. pero fíjate, terminó, ahí el error fue del presidente que se dejó marcar la agenda por Reforma, porque yo creo que lo que debieron haber hecho es el gobierno visibilizar el tema, pedir una opinión externa de algún monitor independiente que pudiera determinar si había o no conflicto de interés, aumentar el nivel de información, Claro, hacerla transparentar. Eso es pública. lo que hizo Peña Nieto con la Casa Blanca, que le pidió a Virgilio. Publicar toda la pero información. No, bueno, bueno. no comparemos con la Casa No, Blanca. ya sé que te- ya porque sé es que un te molesta. exceso retórico. Pero, a ver. Pero Sistema termino con Nacional esto. A ver, termino con esto. Que tiene un A ver. consejo. Termino con A esto. ver. La ¿Por qué no propia se lo pides al empresa, consejo? la propia empresa también pudo haber elevado el nivel de información, decir, a ver, esto probablemente va a ser cuestionado, y ellos mismos podrían haber buscado una opinión de un monitor independiente, darle más transparencia al proceso, porque era evidente que al compadre del presidente siempre se le va a cuestionar cualquier negocio que hagan. Como ¿Pero debe qué? ser. Porque eres compadre del presidente, entonces no puedes participar en ninguna licitación pública. A ver. No, Leo, no es así. No, yo no pienso Como eso, eres pero- compadre del presidente, tiene que haber más transparencia en eleva todo el el proceso. Los tres en esta Elevar el mesa. A ver, Es el mismo caso déjenme de las ahora argumentar a mí. adjudicaciones directas. Déjenme argumentar Creo que ahora a el mí. problema de las adjudicaciones invitamos directas a Leo a su es que programa. están mal defendidas. A ver, ¿puedo decir mi punto? Yo creo que ustedes dicen si esto se hubiera explicado bien y hubiera habido un proceso de comunicación, etcétera. Habría libros de texto. Yo creo que lo que está diciendo López Obrador es lo correcto en el sentido de no hay manera de quitarse, y perdón la palabra, el madrazo de decir ganó el compadre el concurso del papel, por más barato que sea. Sobre todo si no hubo la Desde un punto de vista, transparencia, pero quizás, desde que se un punto esperaba. de vista político que le importa, y tú lo decías muy bien a López Obrador, ese golpe, vamos a llamarlo, no había manera de quitárselo, y por lo tanto, lo más barato para el presidente era echar para atrás esa licitación.
Pues sí, lo más barato para el presidente, sí. pero no lo más barato Ahora- para los chavos que no van a tener. Ahí libro de entra el texto. otro. Ahí entra el otro. Yo creo que los ¿Cuál chavos es la tendrían que tener consecuencia? ¿Qué es el tema a partir ¿Cuál del es cual la consecuencia? Yo Exacto. defiendo dentro de este combate qué es corrupción y qué no es corrupción, el tema de las adjudicaciones directas. Sí. Hay muchas cosas que se han tenido que mantener en contratos, en vigencia, en no sé qué, porque no hay manera en la que suspendas servicios fundamentales, porque no hay manera en la que suspendas proyectos, no hay manera en la que te retrases haciendo licitaciones. O sea, Sí. yo estoy muy a favor de la lucha anticorrupción, yo estoy a favor de... Pero el tema de las adjudicaciones directas es un tema en el que te dicen, este contrato vence mañana y si no, o lo renuevas Pero o lo adjudicas en este instante. ¿quién define eso? ¿Te vas a quedar sin cosas? Tú puedes decir, los libros de texto sí. La refinería de Dos Bocas puede esperar. El aeropuerto tuvieras de una Santa Lucía política puede esperar. anticorrupción, tu ¿Quién política define, anticorrupción ¿quién lo define hace. qué es lo A urgente? ver, yo no tengo en problema esto? con el tema de las adjudicaciones. Tengo problema con lo mismo de los libros de texto. Es un problema de mala comunicación. De las adjudicaciones directas están mal en sí. No están mal en sí. A ver, una última. A ver, te yo- queda sí, 30 pero segundos y 30 Yo segundos. creo que, en efecto, hay un problema de comunicación y hay una ausencia de política. Porque este tipo de... O sea, yo creo que el discurso no te hace toda la chamba. Tú tienes que explicar, pero además tienes que acompañar tu explicación con normas, con protocolos, digamos, con decisiones de política pública que muestran que no nada más estás, digamos, diciendo el discurso, sino que además estás haciendo cosas. Yo entiendo perfectamente tu punto de que el trancazo estaba dado. Creo que nuestro punto es, A ver, este Carlos, trancazo se perdón, hubiera podido Carlos, evitar si hubieran lo pongo actuado de en- otra lo manera. pongo en la mesa. Imagínate O que que lo se mismo hubiera le hubiera pasado a Peña Hernán lo Nieto. acaba de decir. Que el compadre de Este. Peña Nieto hubiera ganado de manera kosher, perfecta, Que fuera un empresario impecable. con 50 Es que la años en el Con licitación trabajo. 50 muy bien años, hecha. impecable, pero en lugar de que sea el compadre López Obrador, el compadre Peña Nieto, ¿estarías diciendo lo mismo? No, lo que estaría diciendo es la solución sí? que encontró ¿Tú estarías el diciendo lo mismo? déjame hablar. Sí. La solución que encontró el presidente ahora crea otro problema, que es un problema de legalidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, no me parece una buena solución. Entonces también Por eso. estarías diciendo eso de Peña Ni Nieto. de Si interés Peña Nieto hubiera público. tenido la política y la comunicación, está muy bien. Claro, ahora decir Peña Nieto ya es irrebatible porque no vas a defender a Peña Nieto, ¿verdad? Pues ahí está. Pero es un mal Entonces, argumento. Porque te se quedan trata de 30 personas. segundos. Una última reflexión. Si lo hubiera hecho Peña Nieto, ¿qué No, hubieras no, dicho? voy a usar mis 30 segundos como... Yo soy dueño de mis 30 Yo segundos. voy a decir solamente que creo que hemos avanzado mucho en democracia en este país. Porque, fíjense, antes nos enterábamos de estas cosas mucho tiempo después. Digamos, la Casa Blanca nos enteramos por una filtración. Hoy, el tipo de interlocución que el presidente ha establecido con los medios de comunicación, la forma en la que está fluyendo la información, la apertura que ha habido, porque hay apertura, hay una apertura, no neguemos eso, digamos, permite que un caso así se sepa de un día para otro y que todo el mundo lo esté discutiendo y, por ejemplo, cuando salió Aristegui del aire y por un acto de censura, nadie, en los medios, el tema no se discutió realmente, o sea, se discutió muy poco. Hoy, por ejemplo, fíjese cómo estamos discutiendo la relación entre AMLO y Reforma todos los días. Entonces, yo veo muy saludable en el fondo estos debates porque significa que estamos avanzando en democracia en este país. Bueno, ahí está. Señores, bueno, siempre, como siempre, un privilegio. Pero estamos debatir de con acuerdo y aún ustedes. así discutimos. Qué Sí, maravilla. no, bueno, hoy yo no estuve de acuerdo, pero a ver, qué raro. Gracias, Hernán. Gracias. Paula Sofía, Gracias, gracias. buenas noches. Carlos, hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde para hablar de un nuevo libro, Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, hablando de corrupción, ¿verdad? Vamos a hablar con él sobre este libro que escribió junto con María Amparo Casar. Regresamos en un momento más.